Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día viernes 29 de mayo del año 2020 se va a proclamar en la misa de este día el Evangelio de San Juan, en su capítulo 21, verso 15 al 19. ¿Qué nos dice este Evangelio? Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Bien. ¿Qué es este texto? Bueno, todos creo que sabemos que el Señor le dijo o le preguntó 3 veces si lo quería, por las 3 veces que Pedro lo negó. Bueno, podemos decir que eso es lo que nos han enseñado y así lo asumimos y hay razón en eso. Aquí la cuestión es esta, que el Señor manda a Pedro a apacentar unas ovejas. Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Bueno, vamos entonces a tratar de delinear aquí algo. Pedro era pescador. El nombre de Pedro no era Pedro, sino Simón. Simón era pescador, era jefe de pescadores, su oficio era el de pescador. Cuando tiene toda esta experiencia con Cristo Jesús, desde un inicio Jesús le cambia el nombre a Pedro. Pedro camina durante 3 años con 12 hombres y Pedro siempre ocupaba como el primer lugar. Eso es notorio en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios. El que quiera negar la primacía de Pedro, el primado de Pedro, creo que está pecando de terquedad. Son abundantísimos los textos de los evangelios, de los hechos de los apóstoles, donde Pedro es el que siempre habla de primero, el que aparece primero, el protagonista, el que acompaña a Jesús en ciertas cosas. Y fue Jesús con Pedro, Santiago y Juan. Y el Señor fue acompañado con Pedro, Santiago y Juan. Entonces Pedro tomó la palabra. Y Pedro hizo la profesión y dijo: si eres tú, Señor, hazme ir hacia ti, dijo Pedro. Bueno, entonces aquí Pedro tiene una relevancia impresionante. Más cuando el Señor le cambia el oficio de pescador, le cambia el nombre y lo pone ahora en una situación distinta: apacentar y cuidar. Apacentar es alimentar. Y cuidar, pues, ¿qué significa el cuidado? Proteger, velar, acompañar, amar a unos corderos y a unas ovejas. Muy bien. ¿Quiénes son esos corderos y quiénes son esas ovejas? Si lo puso como un pastor. ¿Será que el Señor Jesús está poniendo a Pedro como pastor de animales? No.
Ya sabemos que cuando dice apacientas mis corderos, apacienta mis ovejas, pues sabemos que el Señor no está hablando de unos animales, porque el Señor Jesús no era pastor. Ni tenía ovejas, ni tenía corderos. La Sagrada Escritura jamás nos hace referencia a eso. Lo que sabemos que era su papá, San José, era un carpintero. Y según la tradición judía y la cultura judía, pues los hijos tenían la misma profesión u oficio que su papá. O sea que está hablando de aquí de algo que no se refiere a animales. O sea que a Pedro le encomienda una situación de pastor, pero no de animales. Lo pone como pastor, pero no de unas ovejas y unos corderos, sino como lo pone pastor de un rebaño humano. ¿Y por qué el Señor le encomendó eso a Pedro? El Señor tenía que irse. Tenía que ascender a los cielos. Porque tenía que venir el Espíritu Santo. Es decir, que todo fue planeado, programado desde antiguo. Y se fue cumpliendo. Y a Pedro se le encomendaron unas ovejas y unos corderos, de alimentar y de cuidar. Pedro, el primer papa. Y Pedro tiene que apacentar, es decir, alimentar y cuidar. ¿Con qué se alimenta el rebaño de Dios? ¿Y cómo se cuida el rebaño de Dios? ¿Con qué alimento? Creo que unas ovejas y unos corderos no se alimentan lo mismo que un caballo o una jirafa o un hipopótamo o un ave del cielo. ¿Con qué se alimenta un rebaño de ovejas y corderos? Como no estamos hablando de que son animales, entonces ¿con qué se alimenta el rebaño de Dios? Para que se nutra, para que crezca sano, fuerte. ¿Qué alimento le vamos a dar? ¿La palabra del Señor solamente, como dicen los protestantes? Y entonces, ¿qué hacemos con esas frases del Evangelio que yo soy el pan vivo bajado del cielo? Yo soy el verdadero pan. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. ¿Por qué se van? ¿No les gustó mis palabras? ¿Que hay que comerme a mí? Hay que alimentar al rebaño con Él, con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no solamente es una palabra, sino que también tiene un cuerpo. Se alimenta al rebaño del Señor con la Eucaristía, con su palabra. Y en su palabra están los demás sacramentos. Pero hay una clara advertencia, señalamiento de Dios, comer su cuerpo. Eso está allí, en su palabra. Y cuidar. ¿Qué es cuidar? ¿Quiénes son los que atacan a los corderos y a las ovejas? Según lo que nos narra la Biblia, pues parece ser que son lobos. Los lobos debían pulular mucho en aquella región. Entonces, como lo puso a pastorear, cuando le dice aquí el Señor, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Después Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Y después Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Y quién es el que cuida unas ovejas y unos corderos? Un pastor. Y ya sabemos cómo ese pastor va a alimentar a
esas ovejas y esos corderos, con la palabra y con el cuerpo de Cristo, que lo hace pastor. Y ahora, ¿cómo se cuida? ¿Cuidar de quién? De unos lobos, de unas fieras. ¿Qué hacen los lobos? ¿Qué hacen las fieras? Destrozar el rebaño, despedazarlo con sus fauces, quitarle las lanas, abrirles el vientre, clavar sus fauces, sus colmillos, desgarrar. Pero sabemos que no estábamos hablando de animales. Entonces, ¿qué lobos van a destruir? ¿O qué fieras van a destruir, a acabar ese rebaño de Dios? Porque son mis ovejas, mis corderos, es de Dios, rebaño de Dios, rebaño de Jesús. ¿Cómo se destruye entonces? ¿Cómo se acaba el rebaño de Jesús? ¿Cómo se destruye? ¿Quitándole la fe? ¿Creando escepticismo? ¿Metiéndoles otra palabra, otra voz y darles otro alimento, uno envenenado? Nosotros estamos en un tiempo donde necesitamos de verdaderos pastores que alimenten al rebaño del Señor, a la iglesia, que es el rebaño del Señor, con la palabra que Él dejó y con la Eucaristía. Pero, ¿qué están haciendo? Si nos quieren es embolatar la Eucaristía o desvirtuarla o amañarla de alguna manera, es lo que estamos viendo. Y la palabra, si hoy llega otra palabra, hay otra palabra en el Evangelio del Señor. El Señor le preguntó 3 veces a Pedro si lo quería, si lo amaba. Y ese amor se entiende entonces al resolver estas preguntas, o más bien cumplir esa tarea. Apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos, cuida el rebaño que te encomendé, Pedro. Cuídalo, Pedro. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.